¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estás? Pues estamos aquí en nuestro segundo estudio de epístolas de Pedro, del apóstol Pedro. Vamos a estar viendo primera y segunda carta del apóstol Pedro. Y en esta ocasión, y yo creo que vamos a continuar con este formato, grabando esta enseñanza en un formato de video casero como el que estamos aquí. Este es el estudio de tu servidor. Aquí grabamos mucho tiempo de la pandemia, grabábamos en otra parte de aquí, de este mismo cuarto, con otra decoración que ahorita está en la iglesia, en la casa de oración. Pero bueno, tenemos este espacio, tenemos un equipo aquí que está siempre plantado, y pues lo estamos haciendo principalmente porque la calidad del audio es mucho mejor aquí. Ahorita estamos batallando un poquito con la consola para poder capturar un audio de buena calidad, y queremos que la enseñanza pueda ser clara, pueda ser precisa, y vamos a estarla grabando, yo creo que después de haberla expuesto el miércoles, para que preguntas que surgieron durante la exposición en vivo, que pudieron haber sido interesantes, guardarlas y poderlas compartir aquí con ustedes, ¿verdad? Vamos a tratar de que sea de esta manera, o tal vez algunas las vamos a estar grabando antes. De igual manera, si ya viste la enseñanza acerca de la bendición del dar, que es parte de la predicación del domingo anterior, te das cuenta que ahorita yo estoy diagnosticado con COVID-19 positivo. Entonces, el anuncio es que el próximo domingo, el domingo 23 de enero, en Cielos Abiertos, sí habrá reunión presencial, pero no voy a estar yo. No voy a estar yo presente. Sin embargo, la iglesia estará abierta para que quieran reunirse, y posteriormente estará la enseñanza en línea también. Ojalá puedas acudir, puedas tener un tiempo de oración, de alabanza, por un servidor y por la situación que está pasando en nuestra nación, en nuestra ciudad. Y por eso también te pido desde ahorita una disculpa si de repente estoy usando mucho este papelito, ¿verdad? Para ir por la situación de esta enfermedad, o si escuchas la voz un poco cansada o un poco lenta. Hay partes que voy a estar, obviamente aquellas que si me gana la tos o algo, voy a estarlas editando, pero habrá algunas partes que tal vez no pueda editar. Entonces, de antemano te pido una disculpa y pues tu comprensión para poder dar esta enseñanza. Y ahora sí, vamos a primera de Pedro, capítulo 1. Sabes, anoche fue de tanta bendición esta enseñanza. Y la primera reunión vimos básicamente la salutación, y vimos detalles prácticos o curiosos acerca de la vida del apóstol Pedro. Esta enseñanza está en línea, la puedes escuchar, está perfectamente en YouTube como en Spotify. Y el día de hoy vamos a centrarnos en los primeros versículos, y vamos a hablar sobre esta esperanza que el apóstol Pedro quiere transmitirle a la iglesia que le está predicando. Esta iglesia es una iglesia que está siendo perseguida, es una iglesia que está siendo encarnizadamente asesinada, que el imperio romano está matando por ser creyentes, y que de alguna manera están viviendo una persecución mayor a otros tiempos. Las persecuciones de los primeros años de la iglesia tenían la particularidad de ir de menos a más. Cada nueva persecución era más sangrienta que la anterior, o se empeñaban más los perseguidores para intimidar y para amedrentar al creyente. De hecho, las primeras persecuciones tenían que ver con asuntos de su pueblo. Eran los mismos judíos tal vez los que en su religiosismo decían, no, no queremos que prediquen, pero cuando empiezan a predicar a los gentiles, empiezan a predicar a unas ciudades que están dominadas bajo el imperio romano, y que les están predicando acerca de un Jesús que es Señor por sobre todas las cosas, era un atentado directo contra el señorío del César en su momento. Entonces Roma levanta la mano queriendo dar un golpe de autoridad, y empieza una persecución encarnizada. Y a estos creyentes Pedro les está hablando, a gente que está viendo a sus parientes morir, a gente que está viendo a sus parientes siendo perseguidos, a gente que se convierte y es abandonada por su familia, es rechazada y viene a ponerse un blanco sobre la espalda para que los maten y los persigan. Esa es la iglesia a la que el apóstol Pedro les está predicando, y de tal manera que él quiere transmitir una esperanza.
El primer capítulo tiene que ver con eso, con transmitir, recordarle a la iglesia la esperanza. Yo quiero que a través de que estudiemos esta carta recordemos cuál es verdaderamente la esperanza que tú y yo tenemos el día de hoy en Cristo Jesús. En tiempos de incertidumbre, de salud y de economía como los que está viviendo nuestra sociedad el día de hoy, como está viviendo la nación por esta enfermedad, este COVID-19, tenemos que entender, ¿verdad?, que perdón, no se compara a la persecución de aquel entonces, pero que es una forma de aflicción y que muchos creyentes incluso han visto amigos fallecer. En la red en la que estamos, nosotros pertenecemos, muchos de la gente mayor de la generación que comenzó hace mucho tiempo a servir al Señor han partido, gente cercana en la iglesia ha partido, amigos de nosotros han perdido familiares y nosotros mismos hemos visto la gracia de Dios sobre nosotros que no nos ha permitido tal vez vivir esta experiencia en muchos casos, pero está ahí y hay la aflicción y está la incertidumbre y gente está batallando con la economía. Gente está batallando porque la economía también está viendo afectada por todo esto y viene una ansiedad y viene una incertidumbre y en medio de esto tenemos que recordar que hay una esperanza. Y Pedro comienza diciendo esto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Pedro empieza a hablar de este renacimiento del cual Jesús predicó en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3 nos cuenta la historia de un hombre llamado Nicodemo, que viene a Jesús de noche y le dice: Señor, sabemos que vienes de Dios por todo lo que tú haces, y quiero que nos hables del Señor. Y Jesús le dice: no puede el hombre que no ha nacido de nuevo ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si no nacieres de agua y Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Y Nicodemo se sorprende y le dice: ¿cómo siendo yo viejo podré volver al vientre de mi madre y nacer por una segunda vez? Y Jesús, yo me imagino que se tocaba la cabeza, ¿verdad?, y le decía: no me estás entendiendo. Esto lleva una metáfora, lleva un simbolismo, lleva una aplicación donde tú necesitas volver a nacer. Y cuando dice la palabra de nuevo, en el original griego la palabra dice de el primero, del de arriba y nacer de nuevo. De modo que Jesús le está diciendo: tú tienes que nacer del de arriba, tú tienes que nacer del primero, y ese es Dios. Tú necesitas que Dios te dé un nuevo nacimiento, porque si no, dice, no podrás ver el reino de Dios. Aquel que muere una sola vez, perdón, aquel que nace una sola vez de un nacimiento biológico, pero nunca experimenta el nacimiento del Espíritu, el nacer de nuevo, esa es la salvación. Cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo, renueva nuestra vida, nos cambia la naturaleza porque hemos reconocido a Jesús como Señor, le hemos entregado nuestra vida. Tiene que ver mucho más allá de hacer una oración de salvación simplemente. De hecho, no todos los que hacen la oración nacen de nuevo, ni todos los que nacen de nuevo han hecho la oración, porque tiene que ver con un punto donde yo reconozco al Señor como Jesús, mi Señor y mi Salvador, rindo mi vida a Él, pongo mi fe en Él. Eso es algo que solo detecta el Señor y me llama a nacer de nuevo. Y esa convicción de haber querido poner a Jesús nace del mismo corazón de Dios. Por eso tenemos que establecer varios principios. El primer principio que yo quiero establecer es que no se trata de ir a la iglesia, no se trata de tener una religión, no se trata de tener una filosofía, se trata de nacer de nuevo. Hay personas que van a vivir toda su vida pensando que han nacido de nuevo porque asistían a una iglesia, y el día que partan estarán delante de Jesús y Jesús les dirá: nunca te conocí. Y cuando sea la separación de los cabritos y las ovejas, se encontrarán del lado incorrecto. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos puesto nuestra fe en Cristo y hemos experimentado la regeneración de nuestra vida,
el cambio en nuestra naturaleza y podemos decir, esto que yo era antes se ha terminado, Dios me ha hecho una nueva criatura, según 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, y Él me ha hecho una nueva creación, cambió mi vieja naturaleza y puso una nueva naturaleza, cambió mi corazón pecador, que era un corazón engañoso, ¿verdad? Lo cambió por un corazón ahora de carne, un corazón que se agrada. Puso sus leyes en Él, escribió sus leyes en mi corazón, y ahora mi corazón es un corazón que busca a Dios. Eso es nacer de nuevo. Y es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios en dos formas. La primera, la más importante, o la que tiene consecuencias más tremendas, es el día que venga el Señor por nosotros. El día que venga el Señor, los que estén muertos en Cristo resucitarán. Los que estemos vivos o estén vivos ascenderán, y juntos recibiremos al Señor. Y juntos tendremos esta presencia delante de nosotros, y Él nos abrirá la puerta, ¿verdad? Pero en ese momento nosotros veremos el reino de Dios en su esplendor. Y para poder ver el reino de Dios en su esplendor en ese momento, necesitamos haber nacido de nuevo, necesitamos haberle reconocido como Señor y Salvador. Pero aquí en la tierra también hay un aspecto del reino que podemos ver, hay beneficios del reino que estamos experimentando. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Pero la vida del reino, la vida del creyente, solamente la podemos ver si hemos nacido de nuevo. ¿Cuántas veces no te has topado gente que lleva años en la iglesia, o tal vez tú en algún momento de tu vida, llevando años en la iglesia, no sentías este deseo por buscar al Señor, no entendías las escrituras, hablaban de la presencia del Señor y para ti era totalmente ajeno? Ibas a la iglesia, mas no había un cambio, seguías luchando con las mismas cosas. ¿Por qué? Porque tal vez fuiste a las reuniones, tal vez te gustó la palabra, te gustó la dinámica de la iglesia, has aprendido un lenguaje religioso, has cambiado tal vez un poco moralmente, pero no has nacido de nuevo. Y no has visto el reino de Dios. No has palpado la escritura viva hablando a tu corazón. No has escuchado la voz de Dios a tu corazón en medio de la oración, en medio de la búsqueda. No has sido movido a ayunar para encontrarte con el Señor más profundamente. No ha habido un cambio donde tú digas, oye, esto que antes yo hacía, ahora ya no lo hago. Ahora repudio aquel pecado que antes me podía revolcar en él. Ahora, si lo cometo, me siento tan miserable y estoy luchando para no caminar en eso, sino que quiero agradar a Dios, quiero agradar en santidad. Mi amado, has nacido de nuevo y estás viendo el reino de Dios. Pero el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso Pedro está diciendo, oigan, ustedes han sido hechos renacidos. Ustedes han nacido de nuevo, ustedes tienen una herencia, ustedes pueden ver el reino de Dios. Ustedes no están como la gente que no tiene a Cristo, ustedes no están en medio de esta persecución solos. Ustedes tienen acceso a los poderes del siglo venidero, porque si has nacido de nuevo, puedes ver el reino de Dios, y el reino de Dios y su justicia se van a manifestar a tu favor. Ahora, el nacer de nuevo es algo que Dios nos da. Dice que aquí que por su misericordia fuimos hechos renacidos. Y la definición de nacer de nuevo de Juan 3 dice, nacido de arriba, es decir, que Él inicia, y tenemos que entender esto. En la obra de salvación, el que inicia todo siempre es Dios, la gloria es para Dios. Nosotros no iniciamos buscando a Dios. Cuando nosotros decimos, es que yo estaba buscando a Dios, lo único que estamos haciendo es responder a lo que Dios ya empezó a buscarnos previamente. El Señor nos ha buscado desde el inicio. El apóstol Juan en sus cartas dice, en esto consiste el amor, en que Dios nos amó primero. El apóstol Pablo en Romanos dice, porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En esto se muestra el amor de Dios hacia nosotros. Es decir, Dios siempre da el primer paso. La cruz Jesús la experimentó antes siquiera de tú y de mí, que estamos en esta época de haber nacido y de haber tenido oportunidad de arrepentirnos. Él ya había proveído la salvación para nosotros. De hecho, se habla de Jesús como el Cordero que está sacrificado e inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque es Dios el que ha proveído la salvación y es Dios el que inicia el nuevo nacimiento. Sin embargo, un poquito diferente a lo que tal vez algunos grupos creen, la gente puede resistir a este nuevo nacimiento.
Es decir, Dios hace un llamado, Dios hace una iniciativa, te toca tu corazón, pero ahora nos corresponde responder a ese llamado. Y esa obra es parte de nuestro libre albedrío. El Señor no violenta nuestro libre albedrío, sino que viene y habla a nuestro corazón. Y así como hubo dos ladrones en la cruz, uno que se burló y uno que le reconoció, siempre hay gente que está expuesta al amor de Dios, que tienen a Cristo en medio de ellos, siendo crucificado, mostrando el amor y la gracia y la misericordia, y aún dándole y brindándole gracia y misericordia a gente a tu alrededor que tú has visto, y rechazarle. Pero aquel que le abraza, aquel que dice, es que yo sí quiero esto, respondemos al amor con el que Él nos ha amado, y entonces podemos venir y nacer de nuevo, pero no lo produzco yo, es una misericordia de Dios. Y hace días hablaba, y ayer mismo hablaba, de la gracia y la misericordia. A veces confundimos la gracia de la misericordia, y déjame decirte de una manera muy sencilla, gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos, como la salvación. No la merecemos, no podemos ganarla, no tenemos mérito en ella, no podemos contribuir en nada al sacrificio de Jesús. Todo recae en su sangre, en su sacrificio y en su dádiva, porque no había nada bueno en nosotros. Estamos totalmente corrompidos, estamos totalmente depravados. Sin embargo, Él dice, yo te otorgo gracia. El apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. La misma fe con la que yo creo es una gracia que Dios nos ha dado a todos, a todo creyente y a toda persona. Dios le ha dado una medida de fe, algunos la ejercitan, algunos no, y aquel que la ejercita y pone su fe en Cristo obtiene salvación y viene a nacer de nuevo. Pero es algo que inicia el Señor, yo no lo puedo provocar, yo no lo puedo hacer. Aquí dice, por su misericordia. La palabra misericordia es distinta un poquito a la gracia, a veces la confundimos, y la palabra misericordia significa cuando Dios no te da aquello que sí mereces, es decir, el infierno, el juicio eterno sobre nosotros, la ira de Dios sobre nosotros, y Jesús la experimentó para que tú y yo no la cruzáramos. Entonces aquello que Él sí nos debe de dar, que es el juicio, no nos lo da y ofrece misericordia. Gracia y misericordia, dos lados de la moneda en la transacción de la salvación, que solo vienen de parte del Señor. Sin la gracia de Dios no podríamos nosotros responder a su llamado, y sin su misericordia nosotros no tendríamos salida de ese juicio. Ahora el apóstol Pedro dice, nos has hecho renacer para una esperanza viva. Esa frase, esperanza viva, tiene mucho que ver con lo que están experimentando, que es la muerte. Él está diciendo, hay una esperanza de vida, hay una esperanza de no vivir, de no ver la muerte, hay una esperanza de que entiendas que hay vida eterna, que aunque murieras en este plano, hay una vida eterna con Cristo a la cual estamos esperando. ¿Por qué? Porque hoy hay una mentira que viene y dice, ¿sabes qué? Tú y yo ya tenemos todo el acceso al reino, y hay una parte del reino que hoy tenemos acceso a Él, pero hay otra parte que está guardada únicamente para el momento donde Él se manifieste. Fíjate lo que dice aquí. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, cuando venga Cristo. Pedro nos quiere enseñar una perspectiva de la salvación que a veces no entendemos. Y déjame hablarte, nosotros hoy en día ya estamos experimentando salvación, pero la plenitud de la salvación va a ser experimentada cuando Jesucristo regrese. Hay una doctrina falsa que es la del reino ahora y el preterismo, que te dicen, Cristo ya vino, ya puedes experimentar todo lo del siglo, y es una mentira. Hay cosas que están reservadas en los cielos a las que aún no tenemos acceso, y solo se nos dará acceso cuando el Hijo de Dios regrese y empiece a reinar. Pero hay otras de las que ya tenemos acceso y que a veces no tomamos. Por eso dice Pablo en Efesios que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y por eso Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y por eso Hebreos habla de hombres y mujeres que gustaron del siglo, de los poderes
del siglo venidero, y es una experiencia donde podemos alargar la mano a la eternidad y echar mano de cosas que están ahí, como el poder para sanar, para liberar, para vivir en milagros, en señales, para tener revelación, para poder tener encuentros con nuestro Señor Jesucristo. Pablo habla de encuentros en el tercer cielo, y yo no veo que estén reservados solamente para Pablo. Ahora, ojo, porque hay una línea muy delgada donde empieza toda una serie de, en inglés se les dice nonsense, o sea, tonterías, de tonterías que la gente empieza a inventar y a decir, pero de que hay una parte de la salvación que podemos experimentar hoy y podemos vivir, porque Pablo dice en Efesios que estamos ahorita, mientras estamos aquí tú y yo platicando, al mismo tiempo estamos sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Es una realidad. Pero hay otra parte de la salvación que solo veremos cumplida en esa magnitud, en esa plenitud cuando Jesús venga. Por eso nuestra esperanza, dice, es en aquel tiempo cuando la salvación se manifieste. Sin embargo, ya soy salvo hoy. ¿A qué voy con esto? Ayer le decía a las personas que a veces me topo cristianos que dudan de su salvación. Normalmente un cristiano que duda de su salvación no ha experimentado el nacer de nuevo, porque cuando naces de nuevo, el Espíritu mismo da testimonio a tu corazón de que has nacido de nuevo. Pero también hay casos, y entonces no ha madurado la persona y puede tener esta duda. Y déjame decirte una cosa, nosotros, aunque la salvación se va a evidenciar cuando entremos con el Señor, ya soy salvo el día de hoy. Si yo el día de mañana tristemente falleciera, pues yo estaría ya con el Señor, yo estaría en un mejor lugar. ¿Por qué? Porque yo soy salvo. Si hoy me anunciaran, mañana vas a morir, yo puedo tener la certeza hoy de que voy a estar con Cristo. Seguramente me voy a poner a cuentas de asuntos que tengo pendientes, pero nunca está este miedo de pensar, ¿y si no soy salvo? Hay creyentes que están viviendo condenados por Satanás. Por eso Romanos 8 nos dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que yo ya soy salvo, pero la plenitud de mi salvación la experimentaré cuando Jesucristo se revele en gloria. Aún ya en esta parte yo puedo echar mano de la vida eterna. Ahora, esta salvación que Dios me ha dado es una salvación que tiene ciertas características de las que vamos a hablar el día de hoy, y me voy a quedar con una parte de la moneda del tema que quiero tratar. El próximo semana vamos a ver el otro lado, porque yo quiero que tú entiendas lo glorioso y poderoso que es la salvación que el Señor nos ha dado, porque a veces no terminamos de entenderla. Y dice, porque nos ha dado una herencia incorruptible. La palabra incorruptible significa que no se corrompe, que no se puede romper. Una herencia inmortal que no muere. Cuando hablamos de la salvación que Dios ha puesto en nuestro corazón, estamos hablando de una herencia incorruptible, algo que no va a pasar. ¿Sabes qué? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Su salvación en nosotros es su palabra en nosotros, y esta no pasará. Pero un día todo va a ser quitado. Pablo les estaba diciendo a ellos, ustedes tienen que entender que si ustedes tienen esta herencia de salvación, ustedes tienen algo incorruptible, justo a una generación de cristianos que estaban siendo llevados a la muerte, que veían como muchos de sus amigos, hermanos, familiares eran corrompidos en su cuerpo por la muerte. Eran dejados crucificados y veían cadáveres en descomposición con el paso de los días, o algo pasaba en la vida de ellos, pero eran tomados y eran asesinados, y la vida de ellos se veía fragilada, se veía lastimada. Y entonces Pablo le está diciendo, oigan, nuestra salvación no puede ser tocada. Nuestra salvación, si tú eres salvo, mi amado, no pueden contra ti. ¿Por qué? Porque aunque te puedan destruir por fuera, la salvación que tú tienes en tu espíritu y en tu corazón, nadie la puede corromper. No la puedes corromper tú con tus errores, no la puede corromper Satanás, no la puede corromper el hombre, tu enemigo natural, no la puede corromper nadie. ¿Por qué? Porque es una salvación que es dada por Dios, y Dios es incorruptible, y aquello que Él otorga y que Él ofrece y que Él
transfiere a nosotros es de las mismas características que Él. Y esa salvación incorruptible me hace a mí entender que, fíjate, el imperio romano tan poderoso en aquel entonces, hoy no es nada. Roma es una ciudad turística, ¿verdad? Pero en aquel entonces podían ellos pensar que este imperio jamás iba a ser derrotado, que este imperio jamás iba a ser detenido. Sin embargo, ellos pudieron experimentar que su vida iba a ser incorruptible. ¿Por qué? Porque la salvación que Dios ha puesto para nosotros en medio de nuestro corazón es una salvación incorruptible. El imperio romano cayó, el César cayó, toda esa gloria, todo ese brillo, toda esa magnificencia fueron caídas con el paso del tiempo, pero la salvación sigue vigente desde aquel entonces hasta hoy y lo seguirá hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es la salvación de Dios en nuestra vida la que viene y se manifiesta, y Pablo está diciendo, es incorruptible, tú no la puedes corromper, tú no la puedes dañar. Incontaminada. No se puede contaminar, es pura, es santa. Me encanta porque nosotros a veces tenemos este pensamiento de que yo le fallé a Dios y ahora ya manché la obra de salvación que Él hizo conmigo y ahora ¿qué queda de mí? Yo voy a perder mi salvación. Este tema tiene mucho que ver con eso. Y déjame decirte algo muy claro, yo creo que la salvación tú no la pierdes. ¿Por qué? Porque tu salvación es incorruptible, es incontaminada, es inmarcesible. Vamos a hablar del otro lado de la moneda la próxima semana, no empieces a pedrear con comentarios, escucha las dos partes y luego ya puedes emitir el juicio que seguramente harás. Pero déjame decirte una cosa, yo veo que la salvación de Dios no puede ser corruptible. Nadie le puede meter dedo, nadie la puede tocar, nadie la puede dañar. Es incontaminada, no se puede contaminar, ni aun mis errores y fracasos y pecado pueden contaminar una sangre tan pura como la sangre del Cordero que fue vertida por mí. Un sacrificio tan perfecto y tan santo que cubre todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Entonces yo puedo hacer lo que se me dé la gana, Abimael. No, porque una persona que ha nacido de nuevo no querrá regresar a ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque cuando tú has experimentado esta salvación, tú no quieres vivir en contaminación, tú te purificas, pero cuando tienes un error, cuando tienes una caída, cuando tu naturaleza no ha sido trabajada de la manera correcta y tal vez pecas, tienes un abogado para con el Padre en Jesucristo y hay un perdón y su gracia, su salvación sigue incontaminada. Nada la puede contaminar. Ninguna enfermedad, ninguna pandemia, ningún virus puede venir y contaminar la gracia y la salvación que Dios nos ha dado. Y por último, inmarcesible, que significa que no se marchita. Esto habla, ¿por qué? Porque Pablo muchas veces en sus epístolas, que el apóstol Pedro conocía, habla de la vida del creyente como una carrera de deporte. Y en aquel entonces los deportes se premiaban con unas coronas, ¿verdad? Con unas guirnaldas. Y Pablo dice, incluso en algunas de sus carreras, dice, ellos corren por un premio incorruptible, pero nosotros estamos por ellos corren por algo corruptible, pero nosotros estamos viviendo para algo incorruptible. Busca y lucha de tal manera que obtengas el premio, y ese premio es la corona que el Señor pone en nosotros, esta salvación que no va a ser marchitable. Imagínate la gloria de un jugador, de un corredor que el día domingo ganaba la carrera y tenía bien bonita esta corona y entonces todo era fiesta y felicidad, pero para el viernes o sábado de la próxima semana ya se le estaba rompiendo, ya se estaba secando, ya se estaban marchitando las flores de su cabeza. Y entonces al final su triunfo y su logro no quedaba en nada. Pero el Señor nos dice, toda obra que tú hagas dará fruto. El Señor es fiel, dice, para no olvidar todo tu arduo trabajo en el Señor. ¿Por qué? Porque la obra que tú estás viviendo no se marchita, no se puede contaminar, no pierde su brillo, no va desgastándose. Es la misma brillo y magnificencia que te salvó el primer día, con la que te vas a despedir, el último suspiro que tú des en esta tierra. Porque las cosas del Señor son incorruptibles, incontaminadas e inmarcesibles. Luego dice, reservada en los cielos para ustedes. Hablando de esa salvación, de esa experiencia de ya poder tomar todo de ella en nosotros. Dice que son guardados, fíjate, somos guardados
por el poder de Dios mediante la fe. No somos guardados por nuestras propias obras, no somos guardados por nuestro esfuerzo, no tenemos que guardar nuestra salvación. Nuestra salvación se tiene que vivir con temor y temblor. De eso lo haré la próxima semana, porque ya sé que estás pensando seguramente en un versículo que habla algo parecido, pero aquí habla de que yo soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Mediante la fe, yo soy guardado por Él. Yo no me esfuerzo para ser guardado, porque Él es el que me guarda. Y cuando habla de guardar, habla de algo que está protegiendo. Y si Él me está protegiendo, tiene que venir a mi vida una libertad y una paz y una gracia. Y no puedo estar pensando en la tragedia y no puedo estar pensando en la aflicción, porque estoy seguro que Él me tiene en su mano y Él me guarda. Él me persevera y Él me ayuda a mantenerme en medio de este camino. Si el día de mañana estoy ahorita enfermo, y si el día de mañana yo perezco, lo que se perderá será mi cuerpo, pero este cuerpo corruptible, dice 1 Corintios, se va a convertir un día en algo incorruptible. Yo puedo perecer, pero mi eternidad está segura y estoy guardado en las manos del Señor. Él me guarda por el poder de la fe, para que pueda alcanzar la salvación que está preparada para que se manifieste en el tiempo postrero. El día que yo estoy pasando por la prueba, Él dice, vas a pasar por la prueba, pero yo voy a estar contigo. He aquí, yo estoy contigo hasta el fin del mundo. En el mundo tendrás aflicción, pero tranquilo, yo he vencido al mundo. Es decir, yo sé lo que viene delante de ti y yo te estoy cubriendo y yo te estoy protegiendo. Y mientras tú permanezcas bajo mi abrigo, ojo con eso que estoy hablando, porque lo retomaré la próxima semana. Mientras tú permanezcas bajo este abrigo, tú estás protegido, hijo mío. Y la salvación es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y yo no te la voy a quitar mientras tú permanezcas aquí. Porque hay otros que naufragaron, hay otros que se salieron, hay otros que abandonaron, y de eso hablaremos la próxima semana, porque es el otro lado de la moneda. Pero si yo estoy caminando con el Señor, si yo he nacido de nuevo, si hay una seguridad en mí de que estoy viviendo para la gloria de Dios, yo puedo estar seguro y puedo gozar de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Yo puedo gozar de la gracia y la misericordia del Señor, y yo puedo gozar de una esperanza viva, a pesar de que a mi lado haya muerte. Para mí hay una esperanza de vida, que es Cristo Jesús. ¿En dónde está tu esperanza, mi amado? La mía está en Cristo. Espero que la tuya también. Bueno, pues esto ha sido esta porción. Ayer no avanzamos más, así que no quiero avanzar más el día de hoy. Quiero respetar los mismos tiempos. Ayer hubo preguntas, obviamente hubo intercambio y nos alargamos un poquito más. Pero esta es la esencia de lo que hablábamos el día de anoche, acerca de esta carta de Pedro. Y yo te animo en serio a que medites en esta herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Por eso el Señor dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Por eso el Señor dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso el Espíritu Santo son las arras y garantía de nuestra salvación y de nuestra herencia. Y por eso podemos vivir con un gozo eterno, sabiendo que Él nos va a llevar a buen término, porque Él está comprometido con guardarnos en el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Que Dios te bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo miércoles. Ya te avisaremos si será presencial, si habrá enseñanza presencial, pero seguramente seguiremos con estos videos para poder ir cubriendo esta enseñanza de 1 y 2 de Pedro. Que Dios te bendiga.